El libro de Apocalipsis. Repaso de la lección del primer trimestre del 2019. Sin duda alguna, el personaje principal del Apocalipsis es el Señor Jesús, resaltando en el capítulo 5 en la contestación de la pregunta ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Únicamente Cristo es digno de tomar el libro porque nos redimió de nuestros pecados. Asimismo, el libro de Apocalipsis además aborda su segunda venida. Esta gran verdad destaca en el capítulo 6 con la siguiente pregunta: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta cobra una relevancia especial para los que conforman su pueblo en los últimos tiempos de la historia de este mundo, y nos apremia a estar preparados cada día porque su segunda venida está cerca. El tema de esta semana lleva por título Los 7 sellos. El texto bíblico principal dice: digno eres de abrir el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Aspectos a tener en cuenta. El estudio de esta semana aborda el tema de los sellos, el cual es una continuación de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, los cuales registran la coronación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Tal evento ocurrió el año 31 después de Cristo. De esta manera, el cumplimiento de los sellos van desde el Pentecostés, año 31 después de Cristo, hasta la segunda venida, abarcando así los diferentes periodos del mensaje a las 7 iglesias. Finalmente, los sellos registrados en el capítulo 6 describen los diversos sucesos que acontecieron en torno al pueblo de Dios mientras el Evangelio de Cristo es predicado en el mundo, además de las consecuencias de su rechazo, como veremos a continuación. Así tenemos el primer sello. Cabe señalar que en los 4 primeros sellos aparecen jinetes cuyas descripciones simbólicas están presentes en el Antiguo Testamento, cuando Dios efectuaba la corrección a su pueblo tras la desobediencia a sus mandamientos. El Señor usó este simbolismo con la finalidad que su pueblo se mantenga vigilante y no se aparte de su verdad. Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Por la descripción simbólica, guarda una similitud con Apocalipsis 19:11, cuyo jinete es Cristo. El color blanco denota pureza, el arco en sus manos representa conquista, y la corona que recibe representa una victoria. Es decir, el Señor Jesucristo, cual conquistador, va en busca de la victoria y la obtiene. La descripción de este primer sello comprende el periodo del mensaje a la primera iglesia, la cual es Éfeso, del año 31 después de Cristo hasta el año 100. En este periodo, la iglesia cristiana, luego del Pentecostés, empezó a extenderse por todo el Imperio Romano. Jesús, cual jinete divino, conduce su iglesia de manera victoriosa a través de la predicación de sus discípulos. La verdad es presentada sin alteración o distorsión. Seguidamente tenemos el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 al 4 dice: cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En cuanto a la descripción simbólica, el jinete por el color rojizo denota conflicto y derramamiento de sangre. El jinete se le otorgó la facultad de quitar la paz de la tierra. Se describe una escena de conflicto como consecuencia del rechazo del Evangelio de Cristo. El mundo se ve sumido en medio de guerras y conflictos crecientes. Así también el conflicto como consecuencia de seguir fielmente a Jesús, ya que muchas veces va en contra de la tolerancia religiosa de algunas naciones, como lo fue con el Imperio Romano. La correspondencia profética de este sello comprende el periodo del mensaje a la segunda iglesia a Esmirna, del año 100 al año 313 después de Cristo. En este periodo, el color rojizo es símbolo del asesinato de muchos mártires que perecieron en manos del Imperio Romano. La mayoría de los emperadores intentaron desaparecer el cristianismo, motivo por el cual murieron muchos por causa de su fe y lealtad al Señor Jesús. Tenemos el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6 versículo del 5 al 6 dice: cuando se abrió el tercer sello, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Por la descripción simbólica, en contraste al jinete blanco que denota predicación y pureza doctrinal, el color negro representa ausencia de predicación y adulteración e impureza doctrinal. La descripción del trigo y la cebada, que son alimentos básicos de ese tiempo por un precio muy elevado, muestra la gran escasez y hambruna existente. Asimismo, en la Biblia encontramos el grano como símbolo de la palabra de Dios.
lo cual intensifica la escasez de la enseñanza bíblica. La correspondencia profética de este tercer sello comprende el periodo del mensaje de la iglesia de Pérgamo, que va del año 313 al año 538 después de Cristo. Es justamente en este periodo que, por encima de la enseñanza de la palabra de Dios, se dio lugar a la tradición y la estipulación de dogmas contrarias a la verdad bíblica. En esta etapa, el emperador Constantino tomó al cristianismo como religión oficial del Estado por fines políticos. De esta manera fueron infiltrándose prácticas y enseñanzas no bíblicas. Como ejemplo de ello, durante esta etapa se promulgó la veneración a los ángeles y a los santos fallecidos, la adoración a María, y el engaño más audaz corresponde al cambio del sábado por el domingo como día de reposo y adoración al Señor, pese a que en ningún lugar en la Biblia declara al domingo como día de reposo, a diferencia de la gran cantidad de pasajes en toda la Biblia del sábado como día santo y bendito del Señor. Seguidamente tenemos el cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 7 al 8 dice: Cuando se abrió el cuarto sello, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Por la descripción simbólica, el color amarillento, además del jinete y el Hades, representa la muerte. Es decir, el hambre por ausencia de la enseñanza de la palabra de Dios inevitablemente conlleva a la muerte espiritual. La correspondencia profética de este cuarto sello comprende el periodo del mensaje de la iglesia de Tiatira, que va del año 538 al año 1517 después de Cristo. En este periodo se puede apreciar una apostasía total, además de los horrores de la Inquisición y la persecución. En esta etapa tenemos al pueblo de Dios bajo la dura opresión papal durante la Edad Media, en el cual la Biblia y el sacerdocio de Cristo se reemplazó por la tradición y el sacerdocio humano. Se instituyó al Papa como cabeza o jefe del cristianismo, quien terminó sentándose en el trono que antes pertenecía a los emperadores de Roma. Con él se inició una sucesión de elegidos, haciéndose llamar los representantes de Dios en la tierra. Instituyó la Inquisición, donde castigaron y ejecutaron a todos aquellos que no aceptaban sus dogmas. A pesar de ello, hubo hijos fieles, quienes se refugiaban en zonas montañosas, como el caso de los valdenses. Tenemos el quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. En cuanto a la descripción simbólica, las almas mencionadas en el versículo hace referencia a las personas que murieron por causa de su fe en Cristo a lo largo de la historia del cristianismo hasta antes de la segunda venida de Cristo, víctimas de la injusticia, persecución e intolerancia religiosa. Las palabras que las almas efectúan deben entenderse como un símbolo y no una realidad. Es decir, las personas que fallecieron no tienen más conciencia ni existencia, tampoco están en el cielo ni en ninguna parte. Eclesiastés 9 del 5 al 6 dice: Pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio murieron. La correspondencia profética de este quinto sello comprende el periodo del mensaje a la iglesia de Sardis, que va desde el año 1517 hasta el año 1755 después de Cristo. El clamor y la pregunta que dichas almas realizan es un símbolo de la justicia divina que en un futuro próximo llegará. Jesús dará recompensa de vida eterna a sus hijos fieles que perezcan por causa de su fe en Él, y al mismo tiempo dará condenación eterna a los que cometieron tal crueldad. Final de cuentas, Dios hará justicia. Finalmente tenemos el sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 16 dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciendo: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En este sello se describen acontecimientos en los astros conforme va acercándose el gran día en el cual Dios intervendrá por su pueblo. Tales acontecimientos aparecen en otros pasajes de la Biblia, como es Mateo 24 y Joel capítulo 2, donde aparecen cercanos al final de la gran tribulación, que es la persecución de los hijos de Dios en la Edad Media. El gran terremoto sucedió en Lisboa el año 1755. El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció y tuvo lugar al este de Nueva York. Se conoce en la historia como el Día Oscuro.
Esa misma noche, la luna se volvió roja como sangre. La lluvia de estrellas fugaces ocurrió la noche del 13 de noviembre de 1833. Asimismo, en este sexto sello se detalla el pavor de los impíos ante la inminente aparición de Cristo en su segunda venida. La correspondencia profética de este sexto sello comprende los periodos del mensaje a la iglesia de Filadelfia y la Odisea, que va desde el año 1755 hasta la segunda venida de Cristo. A inicios de este periodo existieron grandes reavivamientos del protestantismo y se dio el gran despertar adventista alrededor de 1844 después de Cristo. El mundo fue sacudido por el mensaje de la segunda venida. Uno de los grandes pregoneros fue Guillermo Miller en Estados Unidos. En la actualidad, como adventistas del séptimo día, precisamos prepararnos y seguir proclamando la proximidad del regreso de Cristo. A manera de conclusión, se estudió el capítulo 6 de Apocalipsis, en el que se describe la apertura de los sellos, cuyos cumplimientos proféticos van desde el Pentecostés, que es el año 31 después de Cristo, hasta la segunda venida, abarcando así los diferentes periodos del mensaje a las 7 iglesias. Os ruego que os preparéis para la venida de Cristo en las nubes de los cielos. Día tras día, desechad de vuestro corazón el amor al mundo. Comprended por experiencia lo que significa tener comunión con Cristo. Preparaos para el juicio, para que cuando Cristo venga para ser admirado por todos los que creen, podáis estar entre aquellos que lo recibirán en paz. Elena G. de Huay, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 227. Preguntas de aplicación. ¿Cuán convencido estás de la cercanía de la segunda venida de Cristo? ¿Qué mensaje revelan tus acciones? ¿Qué cosas pueden estar afectando tu preparación para ese gran día? Finalmente, ¿estás compartiendo esta gran verdad con aquellos que no conocen de Cristo y su palabra? Actividades prácticas. Participa activamente con tu familia en el proyecto de 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Encuentra la oportunidad para compartir el tema de la segunda venida de Cristo a tu familiar que no conoce la palabra de Dios. Dios te bendiga. Recuerda que Cristo viene pronto. Prepárate. Maranata.